Muy estimada ministra de Relaciones Exteriores del Perú, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, señor viceministro, embajador Ignacio Higueras Allen, señor embajador Elmer José Germán Gonzalo Chaler Salcedo, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor embajador Guido Toro, director general para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, doctor Hernando Torres, director del Centro Cultural Inca Garcilaso, señor embajador Jaime Cacho Sousa, director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, señores directores generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señoras y señores, con un agradecimiento sincero y profundo a la señora ministra, voy a dar inicio a este trabajo que he preparado para la ocasión, que lleva por título La biografía personal y la entropía de la poesía. Con especial emoción expreso en mi nombre y en el de mi familia el agradecimiento por la condecoración recibida, orden al mérito por servicios distinguidos, otorgada, según dice el documento oficial, a las personas que han contribuido con sus acciones y obras a acrecentar el prestigio de la patria. El reconocimiento acentúa también otros valores, como el de ser otorgado dentro de los límites del Bicentenario Patrio, que concluye en el año 24, aniversario de la batalla de Ayacucho. Me siento pues doblemente honrado. La literatura, como fenómeno humano y social, manifiesta el deseo de conocer mejor al hombre, portador de pensamientos, voliciones y sentimientos. Al final de todo, el personaje es el propio autor. Él es en ese retrato de sí mismo al cual hay que descifrar, porque el hombre siempre se está componiendo y descomponiendo. Aquí nos colocamos al lado de Borges, quien al hablar de la poesía afirmaba que la poesía, es difusa como un espejo en la penumbra, de doble fondo, ambigua, pero en esa ambigüedad está precisamente su trascendencia. Y por otro lado, Marcel Proust, mostrando que la escritura actúa como bálsamo y liberación, y por ende como esperanza, porque expurga y exorciza los traumas del pasado y recupera la dimensión de lo sagrado a través de la continuidad y de los ecos que provienen del exterior. La unicidad y la diferenciación, como un cuchicheo, hablan y se escuchan simultáneamente. Soy un escritor que sintió y presintió al Perú desde la niñez. De aquí proviene mi vocación totalizadora, integral, que encuentra, según expresión de Gustav Wursdorf, entre comillas, el mito personal en la estructura de la propia existencia. Esta estructura se centra especialmente en mi poesía, en mi teatro y en mis reflexiones sobre la educación por el arte, pero también en la crítica literaria, la filosofía, la psicología y la historia. El conjunto de esas asociaciones emocionales se puede encontrar en el oxímoron y en la entropía, presentes en la emoción del pensar y en el pensar de la emoción, que unen sentidos aparentemente contradictorios. Aclaremos que la estructura del texto literario está presente en el propio mito, en aquel repertorio en donde se anuncian los eternos problemas de cualquier signo, propios
de las profundidades de la realidad humana como matriz. Su rompimiento ha traído como consecuencia el racionalismo, que es el vacío del corazón, de la imaginación, de los instintos, es decir, la oquedad absoluta en contra de una parte esencial del espíritu. Mi padre, el notable pintor llamado el poeta del color, me impulsó para ingresar desde niño, a partir de la mitología griega, al estudio de los filósofos presocráticos, que más parecían poetas por interpretar la vida desde los latidos de la propia naturaleza. De Domingo Pantiroso escuché este apotegma esencial: más importante que llegar a ser un artista es llegar a ser un hombre. En esta línea de mirar primero al individuo, al ser no enajenado, al ser libérrimo, estuvo siempre un gran filósofo, Emmanuel Levinas, para decirnos, cito, que el otro no es solo el que está frente a uno, sino también el que está dentro de uno, como intérprete de nuestros actos, como conciencia crítica y sensible, impulsora de valores, especialmente la solidaridad y la esperanza, y a su lado el optimismo como tabla de salvación, aunque sin ocultar la feroz realidad y la melancolía de la existencia. En tal sentido, tiendo a buscar lo visible en lo invisible y lo invisible en lo visible, en la línea de Michel Foucault y de Maurice Merleau-Ponty, es decir, asociando el existencialismo, la experiencia inmediata, con la fenomenología, la vuelta a las cosas mismas. Y bien, quiero finalizar estas palabras, que han sido todas ellas de especial agradecimiento por el honor concedido, con un poema que quizás revele mejor ese pensar de la emoción y esa emoción del pensar que me identifica. Lo he titulado Ofertorio al nombre de la poesía o a los ancestros. Comienzo a leer este poema, no muy largo, pero sustantivo, para confirmar algunas ideas expuestas y sobre todo para mostrar ese espíritu totalizador que, además del que me correspondería, corresponde a lo que es la poesía. Se llama Ofertorio al nombre de la poesía o a los ancestros. Es una dedicatoria a diferentes elementos que rodean al ser humano, en este caso a mí. Comienzo. A la emotiva racionalidad, luz y silencio de la poesía, a su orden, su caos, sus ilimitados confines, identidad y pertinencia del río y desmadre de imprevisibles desgobiernos, al hombre que es niño todavía y en su red de retablo teje, pesca, habla y recoge en su dibujo el impulso genético de su propia huella. A los que inventan y estrenan un alma todos los días y continúan en el optimismo, creando, recreando la sangre de la historia, la recogida sed de la historia, su cuerda cuenta de recuerdos y esperanzas. A los que se enredaron pecho a pecho con la naturaleza y dejaron sus genes enjuagados de mar, hilvanando en plena orilla la sorprendente confrontación de la realidad y la mirada. Al misterio del genoma humano, a su inteligencia y sensibilidad siempre nacientes, transfusión, transcripción, tránsito, vidas que de antiguo nos habitan
y nos desechan. ¿Dónde fueron a parar estos magníficos herederos de la caverna genética? Se disolvieron en la fuerza caleidoscópica, ordenada y desordenada del cosmos. A la familia del túnel recorrido, adánica, fondo sin fondo, insondable profundidad, que transmite el naciente brillo de su herencia, embelesado el ordenamiento y el modelo, mágico sello que antecede y sobrepone, ritmo, sensaciones, coincidencias y hasta parentesco de aves filtradas por los sueños. A los fractales de los orígenes, a su estética natural, sorprendente, iluminada, que nos piensa en su dinámica textura de roca, en su caótica ambigüedad de espejo afirmado, puesto en marcha, hasta configurar en lo visible e invisible un espacio etéreo y eterno. A la poética del número, que atrae y simboliza el milagro de la diversidad unificada del infinito, de lo inmóvil y móvil, espíritu apolíneo y dionisíaco cuando asocia tiempo y espacio en la convergencia, divergencia de tanto opuesto o apenas complementario. A la cordura y a la locura unificadas en la palabra organizadora del desorden, a los múltiples rostros de su belleza a favor de un mundo número sin fin, ordenador, perfecto, ideal, en el centro mismo de la hoja, en su independencia visceral, diálogo de melodía y armonía, de emoción y de razón de ser, visible e invisible, y en el azar, el asombro de una sonrisa. En uno mismo, el arriba y el abajo, lo grande y pequeño, lo próximo y lejano, del allá en el acá. Y esa magia, y esa palabra encantada, y esa ficción, realidad cabal del retablo o su espejismo, cuando el alma besa la tierra y descubre en su lejanía de proximidad el aire que acude hasta ocultarlos florecidos. A la integración en el poema mismo, a la concentración y síntesis de sus alas, allí donde cabrillean todos los tiempos, todos los mundos, y las miradas trinan los cielos en los ojos, cuando allí es el pentagrama del paisaje y la danza un poliedro tornasolado, donde el ritmo traza en las palabras la huella color de luz y canto. A la transparencia infinita del amor, a su ofertorio y a la escritura de su voz. Muchas gracias.